Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de tercero de bachillerato el 6 de noviembre del 2025. Hoy vamos a ver sobre los hidrocarburos acíclicos y exactamente hablaremos de los cicloalcanos. Vamos a hablar sobre definir los hidrocarburos alicíclicos y reconocer que son los cicloalcanos como parte de este grupo. Descubrir las principales propiedades físicas y químicas, explicar la relación de la estructura cíclica y las propiedades cicloalcanos, identificar con ejemplos y aplicaciones de los cicloalcanos lo que sería la vida cotidiana e incluso la industria. Bien, en los hidrocarburos, en los hidrocarburos son compuestos transformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, como ya lo sabemos, que según la forma de los átomos del carbono se enlazan entre sí y pueden clasificarse. Los alifáticos, que son los de las cadenas abiertas, como ya vimos en las anteriores clases, y en las cadenas cerradas serían los alicíclicos. ¿De qué tratan estos compuestos? En que los últimos átomos de carbono de las cadenas que se enlazan entre el primero y la forma de un ciclo pueden ser cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos. Esta es la clasificatoria de los cicloalicíclicos. En los cicloalcanos, los hidrocarburos saturados son saturados, mientras que los alquenos y los alquinos son insaturados. Todos ellos se forman antepediendo un prefijo, o sea, como hablamos anteriormente en los hidrocarburos, están los alcanos, alquenos y alquinos. Para los alicíclicos se le aumenta el ciclo, cediendo al alcano como un alclicíclico. Se aparecen varios dobles enlaces, es decir, que los átomos de halógeno y grupos de alquino son dos átomos de carbono que se aumentan de un modo de números muy bajos, correspondiendo a sus dobles enlaces. Cuando el compuesto tiene una cadena lateral completa, se nombra como hidrocarburo cíclico de un grupo sustituyente. Según se pueden representar como compuestas mediantes a una línea poligonal cerrada. Como este es un vértice de los átomos de carbono y a un lado los átomos de carbono doble. Bien, ahora nos vamos a enfrascar en los que son los cicloalcanos. ¿Cuál es la definición de los cicloalcanos? Los cicloalcanos son hidrocarburos alicíclicos saturados en los cuales los átomos de carbono forman un anillo cerrado mediante enlaces sencillos. Estamos hablando de enlaces simples. Su fórmula general es CnH2n,
en lo que se diferencia a los alcanos de la cadena abierta que tienen una forma natural más 2. Sería en este caso la misma fórmula de CnH2n más 2. Los alcanos de cadena abierta con los alcanos de cadena cerrada. Esto ocurre porque los cicloalcanos son extremos de la cadena que se unen formando un ciclo, lo que hace que estos dos átomos de hidrógeno menos estén presentes en lo que es la molécula. Aquí también hablamos de su estructura y su estabilidad. Aquí dice que hay dos tipos de estructura en lo que podemos representar lo que es la molécula de los alcanos. Son dos alineaciones, ya serían en 2D y en 3D. En 2D, la dimensión de las fórmulas sería cuando su estructura representa lo que es el ciclo al hexano. Por ejemplo, cuando hablamos de hexano, estamos hablando que tienen 6 lados iguales. Como vemos aquí en pantalla. Esa estructura se puede representar como un anillo cerrado donde cada carbono está unido a dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Como vemos aquí. Está cerrado. Ujú. Esto quiere decir, está unido a dos átomos de carbono y a dos átomos de hidrógeno. La estabilidad de los compuestos depende del tamaño de lo que sea el anillo. En el ciclo propano es un poco indispensable debido a que la tensión existe entre ángulos, dependiendo del ángulo que sea. Como vemos acá, en este extremo, representa, déjeme cerrar, representa que CH2 es el cambio de la dirección de la figura en lo que sería el carbono. En el ciclo butano y en el ciclo butano también tiene cierta tensión, aunque sea mucho menos. Estamos hablando de 4 átomos de carbono con el ciclo butano. Y en el ciclo pentano es equivalente al ciclo hexano, porque son más estables con unos ángulos que se acercan más ideales, lo que sería el carbono más otro carbono. Con estos dos últimos, con 6 y 5 números de carbono. Con respecto a sus propiedades físicas, los cicloalcanos representan propiedades similares a los que serían los alcanos de cadena abierta. Aunque son ligeras diferencias por su estructura cerrada, sus compuestos no polares, por lo que no se disuelven en agua y son disolventes orgánicos, como el éter, el benceno y el cloroformo. En cambio, su densidad es menor ya que el agua y su punto de ebullición y de fusión aumentan a medida lo que hace el número de carbonos. Esto depende del número de fusión y de ebullición con los átomos de carbono. A temperatura ambiente, los cicloalcanos son muy pocos carbonos, ya sea de ciclobutano o ciclopropano, ya que son gases, recordemos que son gases. Mientras que los 5 alcanos o más carbonos, ya sean líquidos o sólidos, el olor de los cicloalcanos suele ser más débil y similar a lo que sería la gasolina.
Bien, con respecto a sus propiedades químicas, los cicloalcanos químicamente son un poco más reactivos, al igual que los alcanos, debido a que poseen enlaces simples y obviamente son saturados. Sin embargo, pueden participar en algunas reacciones características, ya sea por su estado de reacción, en combustión, sustitución, apertura a su anillo, y entre otros. Por ejemplo, en el estado de combustión, los cicloalcanos reaccionan al oxígeno para producir lo que sería dióxido de carbono, agua e incluso energía. Recordemos que son de enlaces simples y están saturados. En su estado de sustitución, bajo la presión y la acción de la luz ultravioleta, los cicloalcanos pueden reaccionar a los halógenos, como lo sería el cloro o el bromo, sustituyendo a los átomos de hidrógeno como átomos halógenos. Los sustituye, o sea, los reemplaza a los hidrógenos por halógenos. En la apertura de sus anillos son muy pequeños, pero como un ciclopropano y un ciclobrutano, pueden romperse el anillo por su tensión interna, reaccionando como fácilmente lo serían a los anillos más grandes. En general, su reactividad depende de lo que es su tamaño del ciclo y el tipo de enlace que tengan. Ya recordemos que tengan simples, dobles o ya sean enlaces triples. Bueno, también hablemos de su uso diario, que tiene sus usos y aplicaciones en lo que serían los cicloalcanos. Por ejemplo, los cicloalcanos se utilizan ampliamente en lo que es la industria química, pero también en la industria petroquímica. Por ejemplo, el ciclohexano se usa como disolvente, como materia prima para que es la producción del hilo nylon. El ciclopentano se utiliza en la fabricación de espumas aislantes y refrigerantes. El ciclopropano, que a pesar de su inestabilidad se emplea en investigaciones y antiguamente se usó como un anestésico. En la actualidad ya no, pero anteriormente se reconocía como que fuera un anestésico, o sea, algo para calmar el dolor. También tiene presentes unos combustibles como aceites lubricantes y ciertos productos naturales, como es el terpenos y los compuestos de estructuras cíclicas derivadas a lo que mismo serían los hidrocarburos.
Bueno, en conclusión, ¿qué queremos decir sobre los cicloalcanos? Como hidrocarburos alicíclicos, ya que están saturados, formados de anillos cerrados con átomos de carbono unidos mediante enlaces simples. Recordemos, los cicloalcanos están hechos con enlaces simples. Su estabilidad depende del tamaño del anillo. Recordemos que depende de la estabilidad del anillo y el lado con la tensión angular. Son compuestos poco reactivos, son no polares y con características físicas semejantes a las de los alcanos, aunque con menor volatilidad, porque los anillos, ya sean grandes o pequeños, son reactivos dependiendo al tamaño de cada uno de sus anillos. Gracias a su estructura y estabilidad, los cicloalcanos tienen gran importancia en la industria química y en la producción de lo que serían plásticos, disolventes, combustibles, incluso en lo que son las fibras sintéticas, que comprenden sus propiedades para permitir y entender lo que es la estructura molecular y que influye directamente en el comportamiento químico y sustancias orgánicas.